Muy buen día tengan ustedes, participantes de este diplomado en Administración de Recursos Humanos. El tutorial que nos compete en esta ocasión es sobre eh, los requisitos para contratar a un personal, a un nuevo candidato en la empresa. Para ello, pues, es recomendable seguir ciertos pasos y tener en cuenta algunos criterios generales. Muy bien, teniendo eso en cuenta, comenzamos. Cuestiones generales o recomendaciones. Es necesario tener conocimientos amplios en recursos humanos. Cualquier persona puede hacer la contratación de un empleado. Sin embargo, eso no garantiza que el trabajador sea el idóneo y que vaya a aportar algo significativo a la empresa. Entonces, esto únicamente le compete a los especialistas en recursos humanos. Eh, También hay que conocer las limitantes legales a las que se somete el área de recursos humanos, como es la Ley Federal del Trabajo, reglamentos de seguridad e higiene, eh, mm, la privacidad de los datos, ¿qué más? Pues prácticamente esas son las normativas a las que está sometida el Departamento de Recursos Humanos, más que nada por el cuidado y manejo que se les da a los datos. Entonces, pues es necesario de antemano pues conocer la Ley Federal del Trabajo, ver cuáles son los criterios que necesitamos para contratar una persona y a qué nos estamos sometiendo, cuáles son nuestras obligaciones como empresa, y cuáles son nuestros beneficios también para tenerlos en cuenta al momento de realizar un contrato. Por ello es necesario conocer también el reglamento de seguridad e higiene de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para poder realizar el contrato. Es necesario también contar con un previo análisis de puesto y evaluación. Evaluación si la hay, y si no la hay que diseñar el perfil del puesto. Recordemos que hay que analizar todos los puestos y darles su evaluación, es decir, darles un valor, ¿no? Eso lo hemos visto en temas anteriores para que lo tomen en cuenta. También es necesario realizar el proceso de contratación antes de introducir a un nuevo elemento a la empresa. En muchas ocasiones se nos da de que por contratiempos, porque el proceso demanda gente a la brevedad, pues cometemos ese error de contratar a la persona que llega sin investigar sus datos y sin saber nada. O sea, simplemente le hacemos una pequeña entrevista de unos 15-20 minutos y lo presentamos a trabajar, y ese es un error que no debemos de cometer en el Departamento de Recursos Humanos. Conocer y actualizarse periódicamente con las políticas de la empresa y las reformas a las leyes y el reglamentos que rigen al Departamento de Recursos Humanos, como ya lo dijimos, por las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la privacidad de los datos, eh, el reglamento de seguridad e higiene. Es muy importante también no contratar a menores de 16 años. ¿Por qué? Porque estas personas necesitan tener un permiso de, firmado por sus padres para poder laborar en una empresa. Únicamente de 16 a 18. Después de 18, pues claramente no lo necesitan. Si nosotros estamos contratando a una persona que sea de 16 a 18 años, es necesario que sus padres le expidan una carta sencilla en la cual hablan y nos relacionan que le dan permiso a este menor de trabajar, y obviamente tiene que ir firmado y con sus huellas dactilares de los dos padres, con sus credenciales anexadas de ambos padres y una acta de nacimiento del menor. Los menores de 18 y de mayores de 18 es a los que nos estamos refiriendo. Otro punto, no podemos contratar
a personas menores de 15 bajo ninguna causa ni ninguna circunstancia. La única manera de poder contratar a una persona de menos de 15 años es de que ellos mismos, esta persona que quiere laborar, vaya a buscar, a tramitar un permiso en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que le competa a su municipio. De otra manera no se puede. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo a la empresa a multas que llegan hasta 250,000 pesos, y obviamente con cárcel también, ¿no?, para el representante legal de la empresa o el dueño. Entonces, parte de los recursos humanos es tener conocimiento de todas estas limitantes para no cometer ese tipo de errores. Otro punto: no contratar a familiares cercanos de trabajadores de puestos directivos para evitar conflictos de interés. Es muy común de que si una persona está en un puesto jerárquico significativo y entra a trabajar no sé, el marido, el hijo, pues se le va a dar algún tipo de privilegios, algún tipo de facilidades que pueden ocasionar conflictos dentro de los demás trabajadores, y parte de las actividades de recursos humanos es cuidar que esto no pase, tener un clima laboral idóneo para que todos estén trabajando lo mejor posible. También es necesario guardar las debidas consideraciones a la ética profesional. ¿A qué voy con esto? Que no debemos cometer actos impuros como favoritismo. Si hay una persona que me cae bien o que se me hace guapo o qué sé yo, ¿no? No tiene que influir en nuestra decisión de contratarlo o no. Tampoco aceptar sobornos, ¿no? Porque más que nada, ante todo, siempre debe estar nuestra ética como profesionista. Además de que podemos ocasionar problemas de mala imagen a la empresa. Muchas veces nos hemos encontrado en esta rama de los consultores con muchas empresas que, o sea, su departamento de recursos humanos deja mucho que desear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una mala imagen se riega más rápidamente que una buena, porque generalmente si una persona quiere buscar trabajo a una empresa y hay un pariente, un amigo cercano que ya fue allá y tuvo una mala experiencia, pues le van a decir: no vayas ahí, son malas personas, no te tratan bien, no te atienden, te dejan esperando tantísimas horas, te citan un ejemplo, a las 10 y te atienden hasta las 11:30. Todo ese tipo de detalles es a lo que me refiero con la ética profesional. Hay que ser lo más éticos posibles para propiciar una buena imagen a la empresa. Ahora vamos a ver los requisitos para contratar. Es una serie de pasos un poquito largos, un poquito a veces tediosos, pero si los hacemos todos al pie de la letra, vamos a lograr de que todos nuestros trabajadores sean lo más correcto a lo que necesitamos en la empresa. Como ya hemos comentado, pues cualquier persona puede contratar, pero hacer un proceso de contratación, pues no cualquiera. Para ello hemos desarrollado estos pasos, esta decena de pasos, en las cuales vamos a describir un poquito más. Entonces comenzamos con la primera: la publicación de la vacante en un medio coherente con el perfil, fecha de límite de recepción y los medios para hacer llegar los CVs. ¿Por qué este punto es importante? Vamos, entonces, si yo quiero contratar a un directivo, a alguna persona con conocimientos y experiencia que necesitemos muy exacta, no vamos a publicarla en el periódico, ni en la radio, ni en la televisión. Para eso están las redes sociales. Podemos meternos a OCC Mundial, nos podemos meter a Computrabajo, a Boomerang y sobre todo la red social de Liken. Ahí es donde vamos a encontrar, creo yo, los mejores candidatos.
Entonces, si hablamos al caso contrario de un obrero, pues entonces sí tendríamos que utilizar otros medios de difusión. Los medios de difusión que debemos utilizar para contratar a un personal obrero, pues ahí sí puede ser el periódico y el radio o perifoneo. Entonces, como vemos, son medios demasiado diferentes. No vamos a contratar por perifoneo a un directivo. Entonces, o caso a viceversa, no vamos a encontrar a un obrero en una red social, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Siguiente paso: tener una base de datos en la que se alojarán todos los candidatos, ya sea que nos lo manden por correo o recibir los CVs en la dirección de la empresa. Todos los tenemos que ir resguardando en una base de datos específica para ello. ¿Para qué? Para poder tener organizado y poder seguir con los siguientes puntos. El tercer punto: al término de la fecha límite, debemos revisar todas las entregas para filtrar los CVs que cumplan los requisitos. Es por ello que anteriormente pues tenemos que tener todo ordenado. Un punto también muy importante es algo que no se da mucho en los recursos humanos y que puede mejorar la imagen de la empresa, es hacerles saber a estas personas si necesitamos 5 personas para un puesto. Necesitamos esas 5 personas y de repente nos llegan 20 solicitudes. Por ética profesional, lo correcto es responderle a esas 20 personas que ya se cerró el término de recepción de CVs y que por lo tanto pasarán al proceso de selección. Si se les es llamado, quiere decir que pasaron a la siguiente fase, y si no, automáticamente quedan descartados. Eso habla muy bien de recursos humanos y sobre todo principalmente de la empresa a la cual están prestando sus servicios. Y algo que en muchas ocasiones no se hace, pero sí es muy valorado por los trabajadores. Cuarto paso: seleccionar a los mejores candidatos. Yo les sugiero siempre al menos 5. Tratemos de utilizar siempre 5. Si necesitamos 10, 5. Ahora que si necesitamos 5, pues a lo mejor nomás va a quedar 1 o 2, ¿no? Siempre hay que tener varias alternativas a analizar para ver cuál de todos ellos cumple mejor con el perfil, para no caer en suposiciones o sesgos donde descartamos al 99% y nos quedamos con un 1%, y la probabilidad de equivocarnos al hacer eso es muy significativa. Estadísticamente está comprobado. Entonces siempre hay que tener como finalistas a varios. Punto número 5: concertar una entrevista a los 5 finalistas. Aunque sea tedioso, aunque sea un proceso un poquito largo, sí hay que entrevistar a los 5, ya que de esta manera los vamos a empezar a conocer a los candidatos y vamos a tener un panorama más claro de cómo es la personalidad de cada uno. Punto número 6: obtener un panorama de las aptitudes del candidato mediante el cuestionamiento de las acciones que realiza. Ojo, no es hostigar, sino indagar. Ponemos el ejemplo de cuando estamos entrevistando a una persona y le preguntamos el por qué esto, el por qué de su proceso, por qué estudió aquello, por qué trabajó aquí, por qué ya no terminó de trabajar en esta empresa, pero siempre indagando, no cuestionando, no siendo agresivos, ya que esto permitirá que el candidato se sienta en confianza y podamos más bien acceder a más información. Como siguiente paso, número 7: documentar los datos personales de los candidatos para su análisis. Muy importante, todos los resultados que hemos obtenido del paso número 6, todos los tenemos que documentar y tener organizados. ¿Para qué? Para poder conseguir con nuestro algoritmo de esta docena de pasos. Ya que el paso número 8, posterior a la entrevista, es investigar los perfiles en redes sociales del candidato. Esta es una tendencia mundial que están haciendo todos los departamentos de recursos humanos.
aparte de la entrevista personal y de las aptitudes y todas las de rigor médica y psicométrica, también hay que darnos un tiempo de ver cómo se comportan en sus redes sociales, porque ahí es donde podemos también encontrar mucha información sobre lo que postean, cómo contestan, cuál es su lenguaje hacia cosas, no sé, publicaciones virales, problemas sociales, cómo reaccionan. Eso es muy importante medirlo. Por ello hay que saber cuáles son sus perfiles en las redes sociales y investigarlos. Punto número 9. Conocer al candidato para medir su grado de interés sobre el puesto. Una vez pasado estos últimos 3 puntos, es muy importante hacer esta medición. ¿Cuál es su grado de interés del puesto? Hay que tomar en cuenta dos cosas: que le interese el puesto y que cumpla con el perfil. Porque si no cumple con el perfil, pero le interesa mucho el puesto, pues de nada nos va a servir. Entonces hay que tratar de mediar llegar a un punto medio en este aspecto. Punto número 10. Investigar sus credenciales, cartas de recomendación, carta de antecedentes no penales, referencias de empleos anteriores. Algo que comúnmente no hacen también el Departamento de Recursos Humanos, y luego vienen los dolores de cabeza. Hay que ver sus cartas de recomendación, porque una carta de recomendación es buena, pero cualquier persona te la puede expedir. Entonces hay que corroborar de que sí sean correctos los datos y analizar cómo se comportó en esos empleos anteriores, cuál fue su motivo de despido o porque ya no trabajó. Sí, o sea, por ejemplo, si vamos a una empresa y nos contestan: hoy estamos hablando para preguntar por esta persona, la tenemos aquí en una entrevista y queremos saber su desempeño. No, muy bien, sí, fue muy bien, fue de los mejores y puras cosas buenas, ¿no? Hablando puras cosas buenas del trabajador. Y entonces cuando entra la cuestión: bueno, si era tan bueno, ¿por qué ya no está trabajando con ustedes, no? Entonces puede ahí haber recovecos de gente que tal vez se preste para darle un poquito más de plusvalía a estas cartas de referencia, pero que no precisamente relaten la verdad. Por eso es muy importante tener ese panorama siempre presente para poderlo medir. Punto número 11. Realizar una entrevista técnica y psicológica para medir su inteligencia, aptitudes, habilidades y su personalidad. Algo de lo que vamos a ver un poquito más en los siguientes módulos para enfocarnos más de lleno. Ahorita a grandes rasgos pues es esto lo que les estoy diciendo: un examen de sus habilidades, de sus aptitudes y su examen psicométrico, ¿no? Seguimos con nuestro punto número 12. Aquí es donde ya podemos tomar una decisión de cuál es el finalista más bien a contratar, después de haber revisado todos estos 5 perfiles y vemos de que uno siempre debe de ser el mejor. No podemos tener dos iguales, no siempre va a ser uno mejor que todos los demás. Entonces aquí ya podemos tomar una decisión de quién es la persona idónea que vamos a contratar. Después, nuestro siguiente paso es entrevistar a esta persona con su jefe directo. Ojo, aquí lo que importa en nosotros, en el Departamento de Recursos Humanos, nuestra función es contratar. La opinión de su jefe directo, de esta persona que se le va a contratar, es significativa, es relevante, mas no podemos tomarla como 100% eficaz o eficiente, ya que se da muy comúnmente que en esta cultura y específicamente en los mexicanos, si está nuestro jefe y contratan a una persona de un nivel jerárquico abajo del jefe y lo mandamos a entrevistar con el jefe, y esta persona de nuevo ingreso tiene más conocimientos, más habilidades y más aptitudes, pues obviamente que el jefe
se va a sentir atacado, se va a sentir agredido, en lugar de sentirse apoyado por esta persona con muchos conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hablar mal de él, lo va a desalientar, y esto es algo que debemos de mediar muy bien, porque puede ser que por ahí se nos esté yendo una fuga de personal eficiente, que a final de cuentas puede llegar hasta trabajar con nuestra competencia directa, y es cuando de repente empiezan más problemas y más problemas. Entonces, punto muy importante, sí vale mucho la entrevista con ese jefe directo, pero no es significativamente fiable. Por ello tenemos que estar evaluando siempre todos los puestos de perfil, siempre, siempre, siempre. No nada más a los de nuevo ingreso, sino a todos los departamentos. En este caso, este jefe. En el caso de que el jefe sea una persona objetiva y profesional, pues entonces podemos darlo por sentado de que todo va a ser un éxito. Punto número 14. Documentar el expediente del nuevo empleado, JIFE, cartas de recomendación, resultados de los análisis de entrevista, exámenes de habilidades, exámenes de inteligencia, examen de personalidad, examen médico, carta de antecedentes no penales, su dirección, acta de nacimiento y de su cónyuge se aplica, acta de matrimonio se aplica, datos de los familiares como hijos, padres, hermanos y familia más cercana, su CV, su número de seguridad social, su número de cuenta bancaria, su título, su cédula, su contrato, el reglamento interno de trabajo. Tiene que tener firmado estos últimos. Nuestro contrato, cuando le demos el contrato, lo tiene que firmar y sellar con sus dedos índices derecho e izquierdo en cada hoja. Si el contrato tiene 5 hojas, pues en las 5 hojas va a firmar en un espacio en blanco con los dos dedos índices sus huellas dactilares. De la misma manera, tiene que firmar el reglamento interno de trabajo también con sus huellas dactilares en cada una de las hojas, el aviso de privacidad y o de confidencialidad también, y el código de ética. Todos estos últimos los tiene que tener firmados de esta manera. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la garantía de saber de que la persona lo leyó, que estuvo conforme y con esas características se contrató, para evitarnos problemas legales posteriores. Pasos para contratar. Primero, firmar el contrato por el empleado y anexarlo al expediente. Paso 13, capacitar al empleado sobre sus actividades y anexarlo a su expediente también. Paso 14, introducir al trabajo en sus actividades a realizar. Y paso número 15, evaluarlo periódicamente. Después de haber hecho todo lo demás, esto es lo más sencillo. Esto es lo más sencillo, y pues ya esto nos va a dar de cierta manera una garantía de que la persona que estemos contratando sea la correcta, y no vamos a estar contratando a gente que va a estar un mes y al siguiente mes ya no va a estar, y nos vamos a evitar muchos problemas de rotación de personal, de desertismo y sobre todo problemas legales, ¿sí? Entonces, recomendación, sigan estos pasos y no los omitan, no importa el puesto, desde el puesto obrero hasta el puesto directivo, aplica para todos. Síganlo y vean de que los resultados que se obtienen en el Departamento de Recursos Humanos son los que necesita la organización para seguir siendo competitiva en el mercado. Por mi parte es todo por este tema, y nos vemos en los siguientes tutoriales para explicarles los siguientes puntos sobre este diplomado en Administración de Recursos Humanos.